Mientras en todo el país la gente se aprieta el cinturón, alguien en silencio lo afloja y se mete en el bolsillo cientos de miles de millones. Y el apellido de ese alguien es Xi. Sí, el mismo, con banderas rojas y discursos sobre socialismo y prosperidad popular. Pero en realidad, con castillos en Europa, activos en paraísos fiscales y petróleo a $40 por barril. Esto ya no es poder, es toda una corporación. En China hace tiempo que lo entendieron. Si se lanza una campaña anticorrupción, prepárate para una purga, pero no de sobornadores, sino de competidores, protegidos de otros clanes que no encajan en la vertical de lealtad. Sacan públicamente a un alcalde, encarcelan a un par de generales, muestran por televisión rostros arrepentidos y mientras tanto, en algún lugar de Hong Kong, los familiares del presidente de todo cierran otra operación por varios cientos de millones de dólares. El negocio va bien, sobre todo si tu apellido es Xi. Cuando fuentes independientes publicaron una investigación sobre la hermana mayor de Xi Jinping, Chi Chiao, los chinos no suspiraron de sorpresa, suspiraron de cansancio. El informe decía que solo los canales oficiales vinculados a ella a través de una cadena de empresas pantalla reciben hasta 400.000 millones de yuanes al año. Eso no es una fortuna, es un presupuesto alternativo. La cifra no salió de la nada. Todo gira en torno al petróleo. Venezuela, que desde hace tiempo debe a China más de lo que puede pagar, entregaba recursos en trueque. El barril a $20. Y después, lo clásico, reventa a través de intermediarios por 40, por 60, al precio de mercado. La diferencia, al bolsillo. ¿A cuál exactamente? Se puede adivinar. Y eso es solo la punta del iceberg. Debajo hay hormigón, bancos, inmobiliarias, aseguradoras, monopolios de tierras raras. El negocio del hormigón en Shenzhen y Guangzhou es otra historia. Más de 170 empresas con una facturación que en los mejores años alcanzaba los 130.000 millones de yuanes anuales. Todo oficial, todo en papeles, todo a través de socios confiables. Pero si se mira más a fondo, las cifras son muy distintas. Según filtraciones, solo en seguros, banca y logística, tras los familiares más cercanos del presidente, podrían esconderse hasta 20 billones de yuanes. Eso equivale a casi 3 billones de dólares. Para que se entienda, es casi el doble de las reservas de oro y divisas de Estados Unidos. ¿Por qué salió a la luz precisamente ahora? La pregunta es retórica. Cuando un edificio empieza a tambalearse, sale todo lo que llevaba tiempo pudriéndose por dentro. Mientras la gente en China ahorra incluso en comida y los jóvenes posponen las bodas porque no tienen dinero para una vivienda, arriba se habla de otra cosa: villas, paraísos fiscales y el precio del petróleo en la reventa. En su momento, en el año 2012, Bloomberg ya tocó el tema de la riqueza de la familia Xi. Entonces sonó como un trueno en cielo despejado. En respuesta, hubo una declaración de que la familia estaba dispuesta a renunciar a todos los activos para no deshonrar el buen nombre del Partido Comunista. Pero, como suele ocurrir, renunciaron solo en el papel. Las acciones pasaron a fondos, los fondos a paraísos fiscales, los propietarios cambiaron, pero la cadena siguió. Y el dinero también. Y ahora atención. Según datos no confirmados pero ampliamente difundidos, el volumen total de activos vinculados al clan Xi se estima en 3,7 billones de dólares. Internet en China no aguantó. Mientras contamos monedas, ellos se quedan con el país, escriben en los comentarios. En China no hay corrupción. Solo hay una familia muy rica, añaden otros. Pero esto es solo una cara de la moneda. Hay otra, el ejército. Precisamente allí, según las fuentes, ocurre algo que no se veía desde los años 80. 11 de 13 grupos de ejército supuestamente ignoraron una orden directa de Pekín. Y si eso es cierto, Xi ya no controla al ejército. Y eso significa que ya no controla China. Ahí empieza la verdadera alarma. Porque el ejército chino no es solo armas. Es la principal herramienta para mantener el régimen. Y si el ejército deja de obedecer, ya no es solo una crisis política, es el presagio de algo mucho mayor. Pocos días después de que la información sobre los esquemas petroleros y los activos personales de la familia Xi se difundiera por canales independientes, en Pekín comenzó una actividad extraña y no anunciada. En las calles empezaron a aparecer columnas de vehículos militares, pero sin banderas, sin marchas, sin transmisiones televisivas, ni desfile, ni fanfarrias, ni explicaciones, solo el ruido de las orugas y soldados con miradas vacías, sin insignias, sin anuncios, sin comunicados del Ministerio de Defensa. ¿Ejercicios? Difícilmente. Fuentes dentro del ejército afirman que se dio una orden: detener cualquier movimiento de tropas.
Ni una sola redislocación sin la aprobación personal directa de Xi. Congelación total. Sin embargo, 11 agrupaciones de 13 ignoraron esa orden. La ignoraron no por error ni por retraso, sino de forma demostrativa. Esto no es una simple desobediencia, es un frente, es una bofetada directa a quien durante décadas construyó un sistema basado en la lealtad personal. Y ahora esa lealtad se desmorona como arena entre los dedos. Porque el ejército en China no es solo una herramienta, es el eje del régimen. Y si el ejército deja de considerar necesario obedecer, significa que el propio sistema ha empezado a resquebrajarse. En el sur, el oeste y el norte se registran columnas de blindados, en algunos lugares por carreteras, en otros por ferrocarril y en otros incluso evitando rutas principales, atravesando directamente zonas rurales. No son maniobras, es una marcha, lenta, cautelosa, pero inequívoca. Avanzan hacia Pekín, formalmente para reforzar la defensa de la capital, pero no se especifica de quién hay que defenderla, de un enemigo externo o de uno interno. En los pasillos políticos se susurra que a Xi le ofrecieron una elección, renunciar al cargo de presidente de la Comisión Militar Central, apartarse de los asuntos y entregar a 3 de sus colaboradores más cercanos, Wang Xiaohong, Li Shi y Cai Chi, personas que no solo constituían el núcleo del sistema, sino que eran sus mecanismos de coerción, oídos, ojos y perros de presa. Sin ellos, Xi es solo un hombre con un título ruidoso. Con ellos es el controlador de toda la máquina. Quita a esos 3 y la máquina empieza a patinar. Mientras él piensa, el ejército avanza, sin ruido, sin prisa, como si dijera, no derrocaremos, esperaremos, pero si no te vas por tu cuenta, las circunstancias te apartarán. Y aquí comienza otro juego, porque en paralelo al movimiento de tropas empieza una purga. En los ministerios, inspecciones. A los oficiales, confiscación de teléfonos. En las academias militares, reuniones de emergencia. En los servicios especiales, actividad nerviosa. En la ciudad, rumores. Todo como al inicio de una gran explosión, solo que aún sin fuego. Pero el olor a quemado ya está en el aire. Al mismo tiempo, dentro del propio Pekín comienza el pánico, aunque no masivo, sino elitista. El pánico de quienes hasta hace poco estaban seguros de que sus cargos, despachos e influencia estaban protegidos para siempre. Especial atención al Ministerio de Seguridad Pública. Allí trabaja Wang Xiaohong, uno de los 3 hombres más cercanos a Xi, aquellos cuya entrega, según se dice, exige la cúpula militar. Precisamente él supervisaba el control interno, la censura, la represión y la vigilancia digital. Su despacho, según fuentes informadas, está bajo protección tácita. El propio Wang, dicen, duerme en dependencias subterráneas del edificio, por si alguien decide actuar sin coordinación. Esto ya no es solo un juego político, es una lucha por la supervivencia, porque en China, donde los indeseables desaparecen, todos entienden que cuando el sistema se derrumba, lo primero que devora es a sus propios arquitectos. En las fronteras, la tensión aumenta. En las guarniciones fronterizas comenzaron inspecciones inesperadas. A los oficiales les confiscan dispositivos personales, incautan portátiles, revisan conversaciones. Circulan rumores de que unidades enteras podrían ser disueltas si se sospecha deslealtad. Aparece un nuevo criterio de evaluación, no el profesionalismo, sino la fidelidad. O más exactamente, la fidelidad precisamente a Xi y no al Estado. Pero la señal más inquietante no viene del frente ni del ejército, viene de la economía. La economía china siempre fue el as bajo la manga del poder. Mientras crecían las ciudades, se construían carreteras y aumentaba el Producto Interno Bruto, se podía sofocar cualquier descontento. Ahora ocurre lo contrario. Según los últimos datos, el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero es de 49,3 décimas, en el sector no manufacturero de 49,4 décimas, el índice compuesto de 49,8 décimas. Todo por debajo de 50 es recesión, no una amenaza, sino un hecho. A esto se suma la estanflación en el mercado inmobiliario. Por primera vez en décadas, caída de precios, ya por 5º año consecutivo. Las personas que invirtieron en viviendas en fase de construcción pierden dinero. Los promotores quiebran, barrios enteros quedan vacíos. ¿Se guarda silencio sobre esto? No, simplemente se habla en voz baja, con mascarillas, en susurros en las calles. Y en Internet, solo en plataformas extranjeras, porque dentro de China, por un par de palabras se puede perder la libertad. El 70% de los ahorros de los hogares chinos es bienes raíces. Y ahora, ese ancla se hunde. Los ancianos pierden lo último que tenían, los jóvenes rechazan las hipotecas, los negocios congelan inversiones, nadie cree en el mañana, y sin fe no hay consumo.
Sin consumo no hay crecimiento. Sin crecimiento no hay legitimidad del poder. El gobierno intenta salvar la situación, reduce las tasas de interés, reparte beneficios, lanza programas de estímulo de la demanda. Pero la demanda no se recupera con cifras. La demanda no es una función del presupuesto, es una emoción, y esa emoción se ha ido. La gente no gasta porque tiene miedo, no teme una crisis económica, sino una crisis política. En paralelo, llega la deflación, los precios bajan, los ingresos caen aún más rápido, las tiendas cierran, las pequeñas y medianas empresas mueren. Solo quedan los gigantes, pero incluso ellos no se sostienen por las ganancias, sino por relaciones especiales con el poder. Todavía tienen acceso a recursos, a licitaciones, a permisos, pero incluso eso es temporal, porque todo lo que antes se definía por esquemas, ahora lo decide el caos. Los inversores extranjeros lo ven. General Motors ya trasladó parte de su producción a otros países. Ford le sigue. Tesla estudia una salida suave. No huyen de las pérdidas, huyen de la imprevisibilidad. China deja de ser una zona de estabilidad y se convierte en una zona de riesgo, político, financiero, logístico. ¿Qué hace el poder? Sigue sonriendo a la cámara. Habla de las grandes tareas del socialismo con características chinas, pero en los ojos hay tensión, demasiados focos de conflicto, muy pocas soluciones. Todo lo que antes se sostenía con miedo y crecimiento, ahora se resquebraja. Y donde se resquebraja la economía, pronto se rompe la confianza. Y en un sistema autoritario, donde toda la vertical del poder está concentrada en una sola persona, una crisis de confianza se convierte muy rápido en una crisis de poder, especialmente cuando el ejército ya está cerca, especialmente cuando las calles de Pekín zumban por la maquinaria, especialmente cuando incluso los funcionarios, ayer leales hasta los huesos, empiezan a preguntarse, ¿qué pasará mañana? Y aquí llega el final, no vistoso, no con fuegos artificiales, no con aplausos, sino con silencio. Con ese silencio opresivo que en China siempre precede a la tormenta, cuando los rumores dejan de circular no porque ya no existan, sino porque se han vuelto demasiados, y cualquiera puede ser el último. Xi Jinping, según se dice, continúa las reuniones, mantiene la compostura, llama a la unidad nacional y a la calma estratégica, pero la sala a la que se dirige ya no es la misma. La mitad de los presentes lo mira pensando no en consignas, sino en cuándo exactamente habrá que cambiar de bando. Cuándo decir, nos vimos obligados, fue por salvar al país. Siempre ocurre así. El poder autoritario no se sostiene en una idea, sino en el cálculo. Mientras seas el más fuerte, te temen. Cuando solo parece que eres débil, el miedo desaparece, y junto con él desaparecen todos los que lo representaban. El sistema construido por Xi resultó ser demasiado pesado para un país que pierde estabilidad con rapidez. Él quería un poder eterno. Obtuvo un momento en el que todo se decide sin él. Hoy el ejército está a las puertas. No dispara, no asalta, pero está allí, en silencio. Mira las torres del poder y espera. Y entre la gente, una nueva pausa, esa que cuelga justo antes del estruendo. Porque la gente en China recuerda, ningún imperio cayó de inmediato. Primero gritaban consignas, luego desaparecían rostros, después llegaban otros nuevos. Xi Jinping aún está en su cargo, pero el poder ya no está en sus manos. Está en el aire, en quienes hoy guardan silencio, en quienes mueven columnas hacia la capital, en quienes consideran que ya no se puede esperar más. Y si deciden que es hora, todo terminará rápido, sin revolución, sin barricadas. Simplemente una mañana el país despertará y verá nuevos apellidos, nuevas órdenes, una nueva era, porque quien confunde su propio poder con el destino de toda una nación siempre pierde, simplemente no siempre de inmediato.